Hola, hoy nos adentramos en un tema que despierta, tanta fascinación como recelo, la Santa Muerte. Su presencia ha crecido de forma, muy notable, y con ella la devoción, el misterio y también, claro, la controversia. Para esta exploración nos vamos a basar en fragmentos que son bastante reveladores de una conversación profunda. Y estos testimonios, nos ofrecen experiencias directas, análisis sobre lo que esta figura representa para quienes se relacionan con ella. La misión hoy es intentar comprender mejor las creencias que la envuelven. O sea, ¿por qué genera una devoción tan intensa en algunos y a la vez un temor tan profundo en otros? Y, claro, conocer esas historias que a veces son verdaderamente impactantes, de encuentros cercanos. Así que vamos a analizar esto a fondo. Empecemos por una pregunta que yo creo muchos se hacen. ¿Por qué llamarla santa? Obviamente no hablamos de una figura canonizada por la Iglesia Católica, eso está claro. Este título parece nacer directamente del fervor popular, del afecto y, crucialmente, de la creencia en su poder para conceder milagros. Exacto. Esa percepción de santidad, digamos, viene de la eficacia que se le atribuye. Las fuentes que consultamos recalcan eso. Muchos devotos la ven como una protectora sumamente confiable. Alguien que actúa con una rapidez que sorprende. Los testimonios hablan de respuestas en días, no semanas o meses, que a veces se asocian con otras peticiones espirituales. Lo interesante aquí es esa conexión directa que hace la gente entre la rapidez de la respuesta y, la etiqueta de santa. Y eso inevitablemente lleva a la comparación que surge en las fuentes, ¿no? Actúa más rápido que pedirle directamente a Dios. La conversación original sugiere una idea, la verdad, muy interesante. Aunque el poder de crear o manifestar reside teóricamente en cada persona, pues pocos saben cómo activarlo realmente. La Santa Muerte, en cambio, operaría sin el filtro del juicio humano sobre si algo es bueno o malo. Simplemente actuaría sobre la intención de la petición. Así es. Si profundizando un poco en esa idea, para que una persona use su propio poder de manifestación, necesitaría superar miedos internos, creencias limitantes, toda una estructura psicológica, ¿sabes? Se argumenta que la Santa Muerte, al no funcionar bajo esos parámetros humanos, responde directamente a la energía de la intención. No evalúa la moralidad de la petición como lo haríamos nosotros, sino que responde a la solicitud tal cual es formulada. Muy bien. Entremos ahora en uno de los aspectos más comentados y a menudo más oscuros, ¿no? ¿Es verdad eso de que la Santa Muerte cobra si no se cumple una promesa? Aquí en la conversación la verdad se pone intensa. Tenemos una primera historia compartida anónimamente por una mujer de Ciudad de México que ilustra esto de forma muy, muy cruda. La situación era desesperada. Su madre tenía cáncer de páncreas avanzado, le daban días de vida y además carecían de recursos económicos. Una vecina que era devota le regaló un collar con la imagen y le explicó cómo pedirle con fe, pero ojo, haciendo una promesa clara. La mujer, aunque era católica y tenía sus dudas, le pidió la sanación de su madre. La promesa: usar siempre el collar y mantener un altar con ofrendas constantes, flores, agua, pan, fruta. Lo típico, ¿no? Ajá, el compromiso claro. Exacto. Y lo increíble, según su relato, pasó al día siguiente. La madre mejoró de forma espectacular. Se levantó, pidió de comer. Poco después, los médicos estaban, desconcertados. No había rastro del cáncer avanzado en los estudios. La sanación parecía un hecho. Un milagro, vamos. Wow, eso es impactante. Sí. Al principio, la mujer cumplió meticulosamente. El altar siempre atendido, el collar puesto, pero la vida sigue, la rutina te absorbe y empezó a descuidar las ofrendas. Las flores se marchitaban, el agua no se cambiaba, olvidaba las velas, lo normal, a veces. Un día, el collar se le perdió y fíjate, no le dio mayor importancia en el momento. Ahí empieza el problema, ¿no? Pues parece que sí. Fue entonces cuando la madre recayó. Los dolores volvieron con fuerza y simultáneamente su hijo menor empezó con pesadillas horribles sobre una señora sin rostro.
La situación se volvió tan tensa que incluso recurrieron a oraciones cristianas, que trajeron calma temporal, pero las manifestaciones no cesaron del todo. La mujer contó haber visto el reflejo de la Santa Muerte en una ventana y, esto es fuerte, haber soñado que la veía sentada en su cama abrazando a sus hijos. Uf, qué miedo. De esas visiones, su hijo mayor, de 14 años, murió repentinamente de un derrame cerebral. Fue entonces cuando el hijo menor confesó. Confesó que la señora sin rostro le había advertido que su hermano moriría y que si él decía algo, a él también se lo llevaría. La historia termina con la mujer aterrada, claro, por la seguridad de su hijo menor y, pues, por la salud de su madre que había vuelto a empeorar. Es un relato muy, muy fuerte, sobre todo por cómo impacta en el núcleo familiar, ¿no? En la fuente original, la experta que analiza estos casos sugiere algo interesante, que la Santa Muerte es a menudo muy mal entendida. Se la describe no como intrínsecamente malévola, sino con una energía que puede ser materna. Aunque, eso sí, muy estricta con los pactos. Se menciona que se puede dialogar con ella, pedir perdón por un olvido, fue sin querer, se me pasó, ¿sabes? Se la describe como noble y suave, capaz de entender, pero que exige reciprocidad. Cumplir lo pactado es fundamental en esta dinámica, según esos testimonios. Incluso mencionan esa sensación de presencia. Un aire frío, durante el relato original, añade otra capa de intensidad. Esta idea de las consecuencias por promesas rotas resuena también en otro caso que se comentó en la fuente. Este lo relató directamente la experta sobre una clienta suya. Sí, recuerdo ese caso. Aquí, el esposo de la clienta estaba preso, con pocas posibilidades de salir. Ella, desesperada, hizo un pacto muy concreto. Si salía libre en 3 días, ella se tatuaría la imagen donde le indicara. Iniciaría a su primer hijo en el culto y le pondría un altar. Además, dirigiría hacia ella a sus propios clientes de tarot. Un pacto bastante completo. Y sorprendentemente, el esposo salió libre justo en el plazo prometido. 3 días. ¡Increíble! ¿Y cumplió? Pues cumplió parte del pacto. Se hizo el tatuaje, sí. Le rindieron culto un tiempo, pero, de nuevo, la vida siguió, la rutina, y eventualmente abandonaron el altar. Incluso regalaron las imágenes. ¿Otra vez el olvido? ¿Y la consecuencia aquí? Diferente, pero igual de perturbadora. La clienta empezó a sufrir un deterioro físico inexplicable. Un cansancio extremo, la piel como acartonada, sueños perturbadores y sin causa médica aparente. Los doctores no encontraban nada. ¡Qué angustia! ¿Y cómo se interpretó eso? Bueno, aquí el análisis que se hizo en la fuente mediante una sesión de constelación energética, que es como una terapia para ver dinámicas ocultas, indicó algo revelador. La Santa Muerte no estaba enojada en plan venganza, ¿sabes? Sino sentida, como un amigo al que ayudas y luego te ignora. Pero, más profundo aún, el problema raíz no era solo la promesa rota en sí, era que la pareja no había aprendido la lección de fondo que los llevó a esa crisis inicial. La entidad, según esta interpretación, le estaba como robando la vitalidad, pero no para destruirla. Era más bien un llamado de atención drástico para que tomaran conciencia. Al final, hicieron las paces, pidieron perdón, reconocieron el olvido y la energía de la clienta se restauró. Esto refuerza la idea. No se la percibe como mala por naturaleza, pero los compromisos adquiridos son muy, muy serios. Entendido. Cumplir las promesas parece clave. Pero, ¿qué pasa con la intención detrás de la petición? Esto nos lleva a otra área muy controversial. El uso que algunos dicen darle a la Santa Muerte en la brujería para dañar a otros. ¿Qué se dice en las fuentes sobre esto? Especialmente si se intenta atacar a otro devoto. Mira, aquí la fuente es bastante tajante. Ofrece una perspectiva que, la verdad, contrasta mucho con la creencia popular. Afirma rotundamente que la Santa Muerte no se presta para trabajos de daño, dominación o amarres, y menos aún contra sus propios devotos. La interpretación que se ofrece es que quienes aseguran usarla para estos fines, en realidad estarían recurriendo a otras entidades, quizás de naturaleza más oscura, demoníaca, no lo sé, pero le atribuyen el acto a la Santa Muerte.
¿Y por qué harían eso? Pues para infundir más miedo y capitalizar el peso social y la reputación que ya tiene. Se argumenta que esta manipulación contribuye enormemente a su mala fama. Es fascinante cómo se puede distorsionar la imagen de una figura espiritual para otros propósitos, ¿no? Vaya, eso cambia a Spampa la perspectiva. Y para ilustrar la complejidad de su protección y cómo opera más allá de nuestros juicios morales, tenemos la historia de Guillermo, un militar con un pasado difícil que encontró disciplina en el ejército. La historia se sitúa en 1988, en Michoacán. Su pelotón se enfrenta a narcotraficantes bien entrenados. Uno de ellos resulta ser extrañamente inmune a las balas. Varios soldados le disparan sin efecto. Además, relatan ver una especie de sombra que lo acompañaba. Una cosa muy rara. Finalmente logran reducirlo, pero por la fuerza física, no por las balas. Mientras lo capturan, el hombre se ríe y les advierte que su niña los matará si no lo sueltan. Más tarde, Guillermo custodia su celda. El detenido lo insulta y le revela datos muy personales, los nombres de sus padres, y le dice que su madre acaba de morir ese mismo día y que su padre lo está celebrando. Imagínate, este narco tenía un tatuaje grande de la Santa Muerte en la espalda. Durísimo escuchar eso en esas circunstancias. Terrible. Guillermo, aunque conmocionado, no lo creyó del todo hasta que su comandante le confirmó la noticia. Su madre había fallecido ese día. Ahí comprendió que la información del narco, tan específica y dolorosa, era cierta. Y la explicación que dan en la fuente para algo así. ¿Por qué protegería a alguien así? Bueno, la explicación que se da es que la Santa Muerte puede actuar como un canal de información, ¿sí? Incluso proteger a alguien involucrado en actos ilícitos. ¿Por qué? Aquí entra un concepto clave: equilibrio. Se sugiere que esa persona, aunque operara fuera de la ley humana, quizás mantenía un tipo de equilibrio en su entorno que nosotros no vemos. Tal vez ayudaba económicamente a muchas personas, no sé, siendo, desde la perspectiva no humana de la entidad, más útil vivo que muerto para mantener cierto balance en ese sistema particular. Se pide explícitamente dejar de lado el juicio humano de bueno o malo. Se argumenta que estas entidades operan con una lógica amoral, buscando un equilibrio cósmico que nuestra mente no siempre capta. Usan analogía de la naturaleza, una serpiente comiéndose polluelos. Nos parece cruel, pero cumple una función en el ecosistema. Sé que para algunas personas esta idea de un equilibrio que justifique proteger a alguien así puede ser difícil de aceptar, ¿no? Pero es la perspectiva que ofrece la fuente. Es una perspectiva ciertamente compleja y difícil de digerir, sí. Cambiando un poco de ángulo, ¿qué ocurre según estas experiencias cuando alguien decide, por voluntad propia, dejar de venerar a la Santa Muerte? Se habla mucho de que sobrevienen desgracias, pérdidas económicas, laborales, problemas de salud, sueños negativos. ¿Qué hay de cierto? Pues mira, aquí la fuente introduce una perspectiva psicológica muy interesante. Sugiere que, en muchos de estos casos, la causa principal no es un castigo directo de la entidad, sino la culpa inconsciente del exdevoto. La creencia cultural tan fuerte de que, si la dejas te va mal, puede actuar como una profecía autocumplida. ¿Entiendes? La persona, consciente o no, espera que algo malo suceda, y esa energía de miedo y culpa termina trayendo o generando esas situaciones negativas. Es un mecanismo de autosabotaje muy potente. O sea que uno mismo se estaría causando el problema por la creencia. Exacto, por el miedo y la culpa internalizados. Ponen un ejemplo, ¿verdad? El de un empresario. Sí, un empresario que era un devoto muy ferviente. Tenía hasta un templo en casa, imagínate. Un día simplemente sintió que esa conexión ya no estaba, que su camino era otro, y decidió dejarla. Pero lo hizo abruptamente, sin ningún tipo de cierre o agradecimiento. Simplemente la dejó. Poco después, su vida se vino abajo. Negocios en quiebra, divorcio, robos, un desastre. Fue con un brujo que le dijo claro que era castigo de la Santa Muerte. El empresario, lleno de miedo, volvió al culto, pero ya por obligación, por miedo, y todo empeoró aún más. ¿Y cuál fue el análisis final de ese caso? Pues el análisis posterior, según la fuente, concluyó que la entidad no estaba castigándolo en absoluto. Era la propia culpa y el miedo del hombre los que estaban creando esa realidad destructiva. Se enfatiza que las deidades, desde esta visión, comprenden la evolución humana, comprenden que uno cambia de camino.
¿Se puede cambiar de camino espiritual? Sí, pero se recomienda hacerlo con respeto, con agradecimiento, con un cierre consciente. Sentimientos como el rencor por ser abandonado se consideran proyecciones muy humanas, no atributos de estas entidades. Qué interesante esa perspectiva psicológica también. Y para cerrar el círculo de historias, hay una que recalca la importancia del respeto, sobre todo hacia el espacio sagrado del altar. Es la historia de un robo que, no salió como esperaban los ladrones. Un hombre, afectado económicamente por la pandemia, se une a sus primos ladrones para hurtar en casas vacías. Eligen una residencia lujosa, aparentemente sin vigilancia, de unos empresarios viajeros. Entran fácil. Dentro, ¿qué se encuentran? Un altar imponente de la Santa Muerte. Ya con la camioneta casi llena de objetos valiosos, uno de los primos ignora las advertencias de los otros y roba dinero y unos dijes que estaban puestos directamente sobre el altar, como ofrendas. Directamente de ahí. Uy, mala idea. Muy mala idea. Pues sí, las consecuencias no tardaron. A los pocos días, el hijo de uno enfermó gravemente. Otro primo empezó a tener sueños vívidos de que lo acuchillaban. Y el narrador soñó que estaba de nuevo en la casa y la imagen del altar le advertía directamente. Le dijo que si no devolvían todo, su familia moriría. Y le mostró cómo. ¿Qué fuerte la advertencia? Sí. Aterrados contactaron a los dueños, que ya habían vuelto, y devolvieron cada objeto, con mucha vergüenza y miedo, claro. El dueño, que era devoto, solo les dijo que se fueran y no volvieran. Les dijo que la santa era la guardiana y que no habría segunda advertencia, que lo que soñaron pasaría si volvieran a intentarlo. La conclusión aquí es muy directa, ¿no? La Santa Muerte actuaba como protectora de ese hogar. El robo en sí ya era una falta grave, obviamente, pero tomar directamente del altar, profanar las ofrendas, se interpreta como cruzar una línea roja, una falta de respeto extrema. La advertencia que recibieron en sueños se ve como una rara muestra de clemencia, una oportunidad para enmendar el error. Se contrasta con otros casos mencionados, como el de un militar que desmanteló un altar y murió poco después, sin aviso previo. Robar lo ofrecido es visto como un desafío directo, con consecuencias potencialmente muy severas. Bien, pues hemos recorrido bastante terreno hoy. Vimos esa dualidad de la Santa Muerte, ¿no? Percibida como milagrosa, pero también temible. Escuchamos sobre la importancia crítica de cumplir las promesas, parece un tema recurrente. Exploramos esa idea compleja de un equilibrio cósmico que va más allá de nuestra moralidad humana. Y constatamos el énfasis en el respeto fundamental que sus seguidores creen que se le debe, en especial a su altar. Sí, ha sido un recorrido intenso. Y hay una reflexión final que ofrece la experta en la fuente que me parece valiosa para cerrar. Ella sugiere que todas las realidades y caminos espirituales pueden ser válidos si brindan paz a la persona en su momento vital. O sea, no hay un bueno o malo absoluto en estas elecciones. La clave, propone ella, es que cada quien encuentre su propio sendero hacia la tranquilidad y el entendimiento, ya sea a través de una deidad, una filosofía o la conexión interior, cada quien su camino. Me gusta esa reflexión. Y para dejar una última idea flotando, para pensar. Más allá de atribuirle milagros o temer sus castigos, podría ser que la relación con figuras como la Santa Muerte funcione en buena medida como un espejo que refleja y quizá amplifica nuestras propias intenciones, nuestros miedos más profundos y fundamentalmente nuestro sentido de responsabilidad personal ante las decisiones y los pactos que hacemos en la vida. Algo en qué pensar, sin duda. Hasta la próxima.